la pantalla. Y me voy a hacer coanfitriona. Ok. ¿Ves lo que estoy compartiendo o no? No, me parece que no. No, ¿cierto? ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto. Disculpen, chicos. Bueno, entonces vamos a repasar las últimas dos unidades, que sería movimiento y fuerzas, ¿ya? Donde básicamente estas unidades son de aplicación de todos los conceptos que aprendimos en las primeras 4 unidades, ¿ok? En realidad el curso está orientado un poco a ver esto, ¿ya? A ver movimiento y fuerza, entonces esto no es que yo sepa ni les quiero decir esto es lo que va a entrar en el examen, pero sí les puedo decir que en general los exámenes o los certámenes, como les llamamos en la universidad, están orientados a preguntar más de lo que más se quiere saber. En este caso son de estas unidades, ¿ok? ¿Por qué no evaluar tanto la otra parte? Porque en este tipo de ejercicios igual contemplan cosas que ya aprendimos en las otras unidades. Entonces igual se puede evaluar si aprendieron lo otro o no, ¿ya? Entonces, si me piden una recomendación a mí, yo les diría que se enfoquen más en estas dos unidades, las últimas dos, en repasar más eso, en ejercitar más eso, porque de todas maneras están usando cosas que aprendieron antes, ¿ya? Eso no significa que todo lo que va a entrar va a ser solamente esto, ¿ok? Yo no sé lo que va a entrar, solamente es una recomendación que les doy. ¿Ok? Súper. Entonces, acá tenemos ejercicios de movimiento. Me parece que no están numerados. Los vamos a numerar nosotros. ¿Ok? Pero son tres ejercicios de movimiento, me parece. El MRU, MRUA, lanzamiento vertical, son 3. Después en fuerzas tenemos 1, 2, 3 y otros 3 más. Ya son 6 ejercicios en total. Y vamos a leer el primero, MRU, ya son las siglas para movimiento rectilíneo uniforme. Para los que no lo saben, igual lo voy a escribir cuando lo hagamos ahora en la pizarra, pero les recomiendo que se acostumbren a este tipo de lenguaje porque va a aparecer harto, especialmente en las siguientes físicas, ¿ok? Y MRUA, el ejercicio de abajo, el ejercicio 2, significa movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ok? Entonces, el primero dice, un antílope cubre una distancia de 80 metros entre 2 puntos en un total de 7 segundos. Su rapidez cuando pasa por el segundo punto es de 15 metros partido por segundo. Obtenga la aceleración con la que se mueve el antílope. ¿Ok? Vamos a cambiarnos a la pizarra. A mí me parece que empezó a compartir. Oh, Netflix. Esta es la de ayer, después le vamos a cambiar ahí el nombre. Ok, entonces esta es la unidad de movimiento. Y al primer ejercicio, al MRU, le vamos a llamar 1, ¿ok? Para tener algún orden ahí. Esto es movimiento rectilíneo uniforme.
¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, el antílope dice, cubre una distancia de 80 metros entre dos puntos. ¿Ya? Este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Y entre ambos puntos hay una distancia de 80 metros. Y dice que recorre esa distancia en un tiempo de 7 segundos. Después dice, su rapidez cuando pasa por el segundo punto es de 15 metros partido por segundo. Obtenga la aceleración con la que se mueve el antílope. ¿Ya? Cuando pasa por este punto, la rapidez es 15 metros partido por segundo. ¿Ok? Dijimos que en general, para resolver ejercicios que se llaman de cinemática es básicamente describir un movimiento, ¿ya? Cuando yo conozco, por ejemplo, el punto final o el punto inicial o la velocidad inicial con la que se mueve un cierto objeto y la aceleración, puedo saber entonces en qué posición va a estar después de un tiempo determinado, ¿ok? Las ecuaciones de movimiento de la cinemática en general eran 3, ¿sí? En realidad son varias más, pero nosotros estamos trabajando con 3. No sé si las tengo por acá, déjenme buscar mi torpedo, alguna ayudantía pasada para escribir con las mismas letras. Denme un segundo. No estoy segura si será esta, puede ser. No, esto es de vectores. Gráficos. Ángulos. Más ángulos. Vectores. Acá tengo movimiento. Ok, acá está la ecuación. Entonces, tenemos posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos también velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tenemos velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración xf menos x 0. ¿Ok? Donde x0, ¿cierto? Es la posición inicial. xf es la posición final. ¿Qué más? V sub 0 es la velocidad inicial, o la rapidez inicial en realidad, porque no es un vector en este caso. Rapidez inicial y A es la aceleración. Ok, entonces en este caso, ¿qué datos tenemos? Tenemos la posición inicial. La posición inicial, esto vamos a marcar el eje X acá. Este va a ser el X, por lo tanto, la posición 1, cuando parte, le vamos a llamar X0, por razones más o menos obvias, y el punto 2 va a ser el X igual 80 metros.
¿Ok? Por lo tanto, tenemos x0, vale 0. Tenemos xf, vale 80. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? 0. 0, ¿ya? Pero ojo que esto es una suposición. Es una suposición si es que nos piden obtener, en este caso, la aceleración, ¿ya? Tenemos que asumir que el cuerpo primero está acelerando. Eso significa que la velocidad inicial no era 15 metros partido por segundo. Esa es la velocidad final, digamos, la velocidad en el punto 2. ¿Ok? En este caso no nos dicen cuánto vale la velocidad inicial, por lo tanto estamos asumiendo que parte del reposo, ¿ya? Y eso significa que la velocidad inicial vale 0. Pero ojo, chicos, esto les va a pasar muy seguido, ¿ya? A veces en física, porque finalmente esto es como la vida real, ¿ya? No siempre todos los problemas, digamos, vienen con un enunciado que les dan todos los datos. A veces, muchas veces ustedes van a tener que hacer suposiciones y va a ser muy importante que digan en un comienzo qué suposiciones están haciendo para resolver el problema, ¿ya? Entonces, esto que estamos haciendo acá, decir que la velocidad inicial es 0, que el antílope partió del reposo, es una suposición, ¿ya? De otra manera no podríamos resolver el problema. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Ya? Y t, en este caso, es el tiempo que transcurre entre que el antílope va desde x0 a xf, que es donde queremos, que es donde estamos determinando la posición, digamos. En este caso son 7 segundos, porque estamos asumiendo que el tiempo 0 partió cuando el antílope estaba en x0. ¿Ok? Por lo tanto, el tiempo en este caso vale 7 segundos. ¿Ya? Con esos datos vamos a reemplazar entonces en la ecuación número 1 y vamos a despejar la aceleración. Entonces, xf vale 80, x0 vale 0, la velocidad inicial vale 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, en este caso es 7 segundos, 7 por 7, 49 segundos al cuadrado. ¿Ya? El segundo término acá se me va, hay un 0 multiplicando, y puedo pasar el 0 de la derecha restando a la izquierda, da lo mismo, ya vale 0. Entonces son 80 metros igual a un medio de la aceleración por 49 segundos al cuadrado. Y despejo la aceleración, me va a quedar que la aceleración vale 2 veces 80 metros partido por 49 segundos al cuadrado. Lo cual ya se ve bien porque tiene las unidades de aceleración, por lo menos en el sistema internacional, metros partido por segundo al cuadrado. Esto es 2 por 80 partido en 49 y da aproximadamente 3,27 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Súper. Vamos al siguiente ejercicio. Va a ser el ejercicio número 2, que es el MRUA. Dice, te encuentras realizando una prueba de resistencia física en la que debes ir desde un punto A a un punto B y de vuelta. El médico que te toma la prueba te entrega el siguiente gráfico con la información de tu velocidad en uno de los ciclos de ida y de vuelta. ¿Ok? Como se muestra a continuación. A partir de este gráfico responde a las siguientes preguntas.
Entonces vamos a copiar el gráfico y lo vamos a pegar en la pizarra, en el cuaderno, perdón. Entonces, la primera parte dice, calcule la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Ok. Entonces, ¿qué puedo ver en este gráfico? Hay un sector donde la velocidad es positiva, que es entre 0 y 6 segundos. Acá es una rapidez o una velocidad positiva. Y después entre 8 y 20 la velocidad es negativa, ¿ya? ¿Qué significa primero que la velocidad sea positiva? La distancia aumenta. La distancia aumenta, ¿ya? Significa que, en este caso, por ejemplo, si partí acá, este es el x igual 0, este es el punto A, voy al B, y este es mi eje X, es positivo hacia la derecha, significa que me estoy alejando del punto A, ¿cierto? Pero en dirección positiva del eje X, ¿ya? En este caso significa que estoy yendo desde A hacia B. ¿Qué significa que en este tramo la velocidad va disminuyendo? ¿Significa que está volviendo al punto A? Sigue avanzando, pero más lento. Sigue avanzando, pero más lento, ¿ya? Porque la velocidad en ese tramo sigue siendo positiva. La velocidad va decayendo, significa que lo más probable es que la persona en ese caso se está cansando y va caminando o corriendo más lento, pero sigue alejándose del punto A en dirección X positivo, ¿ya? Porque la velocidad sigue siendo positiva. Después, entre 6 y 8 la velocidad vale 0, ¿ya? Eso lo más probable es que signifique que en ese caso, entre 6 y 8 segundos hizo una pausa en B, cuando llegó a B, ¿ya? Porque estaba cansado. Y después, entre 8 y 20, la velocidad es negativa, la rapidez es negativa. ¿Eso qué significa? Que vuelve al punto inicial. Que vuelve al punto inicial. Significa que nos estamos moviendo en dirección contraria, digamos, a cómo lo definimos positivo, ¿ok? Por lo tanto, en todo ese tramo, la persona o nosotros nos estamos devolviendo del punto B al punto A, ¿ok? Se supone que la distancia desde A a B y de B a A debería ser la misma, ¿ya? ¿Cómo puedo calcular la distancia recorrida en un gráfico de velocidad versus tiempo? El área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿ya? Si quiero saber cuánto es la distancia entre A y B, acá partí en A, después llegué a B, después partí de B de nuevo, llegué a A, tengo que calcular el área bajo la curva. En realidad el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, la distancia que hay entre A y B va a ser el área bajo la curva, en este caso de ese triangulito que está ahí. ¿Y cómo debería ser esa área en comparación a esta? ¿Iguales? Deberían ser iguales. Aunque no lo parezca, deberían ser iguales, ¿ya? La única diferencia es que va a cambiar el signo, porque en este caso el desplazamiento fue positivo, porque me alejé del punto A en dirección positiva. En este caso va a tener la misma magnitud, pero va a ser negativa, ¿ok? Porque el desplazamiento fue en sentido contrario. ¿Ok? Pero en términos de magnitud deberían ser iguales. Calculemos entonces la distancia entre el punto A y B sacando el área bajo la curva. ¿Ya? Vamos a dividir esto entonces en dos triángulos.
en esos dos triángulos de ahí, ¿ya? El primero con base entre 0 y 5 y el segundo con base entre 5 y 6. Entonces, la distancia entre A y B va a ser, el área del primer triángulo vale la base 5 segundos, por la altura vale 9 metros partido por segundo, y esto va dividido en 2. Disculpen, chicos. Estoy súper resfriado. Ya, y el segundo triángulo, el que tiene base 1, ¿cierto? Porque está entre 5 y 6, tiene base 1 segundo, también tiene altura 9 metros partido por segundo, y también lo dividimos por 2 porque es el área de un triángulo. Calculemos entonces eso, 5 por 9, 45, partido en 2, da 22,5. ¿Qué cosa? Me van los segundos, quedarían metros, más 9 partido en 2, 4,5 metros. 22,5 más 4,5 da 27 metros. ¿Ok? Esa es la distancia entonces entre el punto A y B. Y debería ser igual al área bajo la curva del trapecio que tenemos ahí a la derecha. ¿Ok? Después B dice, calcule el valor del desplazamiento entre los 4 segundos y los 13 segundos. O sea, entre los 4, entre este punto y los 13, este punto. Entonces lo que hay que hacer es calcular el área bajo la curva. De todo eso. Entonces, de nuevo, el desplazamiento en este caso entre los 4 segundos y los 13 segundos va a ser el área bajo la curva. En este caso, el área de la parte de la izquierda, lo que está arriba del eje X positivo, lo calculamos como bueno, esto lo podríamos dividir en 3 polígonos. Acá tenemos un rectángulo. Arriba tenemos un triangulito chico y tenemos el triángulo de la derecha que ya calculamos, ¿cierto? Y esto de acá lo podemos dividir en un triángulo y casi como un cuadrado, ¿cierto? Pero con distintas unidades. Ok, entonces el área del primer rectángulo, de este que está acá, ojo, de este, lo calculamos como la base, que es 1 segundo, por la altura, que es 7 metros partido por segundo. El área del triangulito arriba, esto no lo dividimos por 2 porque es un rectángulo. El triangulito de arriba tiene base 1 también, multiplicado por la altura, que es 9 menos 7, 2 metros partido por segundo. Y ese sí va partido en 2 porque es un triángulo. Después le sumamos el triángulo de la derecha, el que ya habíamos calculado, que me parece que valía 1 por 9 partido en 2, era 4,5 metros, ¿o no? Sí. Ok, y a esto tenemos que sumarle, restarle, digamos, el área que está acá abajo, este trapecio, ok, que lo vamos a dividir en el triángulo y en ese como que parece un cuadrado, ¿ya? El triángulo tiene base 10 menos 8, 2 segundos, y tiene altura, en este caso altura, comillas, negativa, menos 3,
metros partido por segundo, y esto va dividido en 2, más el cuadrado tiene base 3, 13 menos 10, y tiene altura menos 3 metros partido por segundo. Y no se divide por 2 porque es un cuadrado, rectángulo, una cosa rara. ¿Por qué no digo que es un cuadrado? Porque tiene distintas unidades, ¿ya? Si bien la magnitud es la misma, las unidades son distintas. Por eso no estoy diciendo derechamente que es un cuadrado. No es 3 metros por 3 metros y listo, ¿ya? Ok, hagamos la suma resta completa. Sería 1 por 7, 7 metros. 1 por 1, 1 metro. Los 4,5 que teníamos de antes ya los calculamos. Después, acá se me va esto. Sería 1 por menos 3 metros. Más 3 por menos 3, menos 9 metros. Ok. Y tengo entonces 7 más 1, 8, más 4,5, 12,5. 12,5 menos 12. Metros. Y eso daría 0,5 metros. Y ese es el desplazamiento entonces entre el segundo 4 y el segundo 13. ¿Sí? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? ¿Una? Sin dudas, perfecto. Vamos al siguiente ejercicio, al 3. Que es de lanzamiento vertical. Dice Humberto, un extraterrestre proveniente del planeta Gol, se dispone a realizar una serie de experimentos cinemáticos en su planeta natal. Para esto, patea un balón de fútbol de tal forma que el tiro sale completamente vertical hacia arriba, tomándole 2 segundos en llegar al punto más alto, localizado a 25 metros sobre el piso. ¿Cuál es el valor de la velocidad con que el balón sale inmediatamente después de ser pateado? Entonces, vamos a dibujar acá el suelo. Vamos a dibujar a Humberto, que es más o menos lo mismo que una persona. Y vamos a dibujar acá el balón, el T0. Y este, no es que el balón se haya desplazado, ¿ya? Lo único que estoy haciendo acá es dibujando el balón en otro instante, pero es el, digamos, en el mismo lugar. ¿Por qué hay un balón de fútbol en otro planeta? Buena pregunta. Yo creo que es porque el planeta se llama Gol. Esa es mi, mi teoría, ¿ya? Pero sí, es un poco extraño. Entonces, entre T0 y T2 segundos, el balón alcanza entonces una altura que le vamos a llamar I, y final puede ser de 2 segundos.
¿Ok? ¿Cómo podemos saber entonces con qué velocidad pateó el balón? ¿Ya? Recuerden que acá en movimiento vertical usamos las mismas ecuaciones de la cinemática, solamente que le habíamos cambiado la letra, parece. Yo les dije que en general íbamos a hacerlo así. Teníamos entonces la primera era I final menos I inicial o igual I inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso tenemos entonces, vamos a asumir que el I inicial es 0. Ese es mi punto de referencia. Entonces, I final vale, esto no es 2 segundos, me equivoqué acá, son 25 metros, ¿no? Sí, 25 metros. Por lo tanto, I final son 25 metros, I inicial son 0 metros. La velocidad inicial con la que parte el balón es exactamente lo que quiero calcular, no lo conozco. T, en este caso, es el tiempo que transcurre entre I final, o sea, entre I inicial e I final, que en este caso son 2 segundos. Tengo acá la aceleración. Y T al cuadrado, que sería 4 segundos al cuadrado. ¿Puedo poner en este caso que la aceleración, como lo hacíamos en los ejercicios anteriores, vale menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado? No, porque es otro planeta. ¿No? ¿Por qué? Es otro planeta. Es otro planeta, exactamente, ¿ya? Por lo tanto, la aceleración de gravedad en ese planeta, lo más probable es que sea distinta, ¿ya? La aceleración de gravedad depende principalmente de las condiciones geográficas del planeta, pero depende principalmente del radio del planeta, ¿ya? La aceleración de gravedad va a depender entonces de a qué distancia yo me encuentro del centro del planeta. Y lo más probable es que en ese planeta la aceleración de gravedad sea distinta, así que no voy a poner en este caso aceleración igual menos 9,8 o G, que estábamos acostumbrados. Ya, así que solamente lo vamos a dejar expresado. ¿Ok? Entonces, hacemos el cálculo, despejamos V sub 0, que es lo que nos interesa, y nos va a quedar que V sub 0 entonces va a ser 25 metros menos un medio de la aceleración. Acá podríamos simplificar de 2 veces la aceleración segundo cuadrado, y esto me parece que va partido todo por 2 segundos, si no me equivoco. Y esa sería la velocidad inicial con la cual sale disparado el balón entonces en función de la aceleración. Que insisto, la vamos a dejar expresada porque no la conocemos y no podemos asumir que es la misma aceleración que la Tierra. ¿Ok? Ok. Vamos a la siguiente, que es fuerzas. ¿Cómo lo puse acá? Movimiento. Fuerzas. Y este es el ejercicio 4, entonces, que es el plano inclinado. Vamos a copiar el dibujo.
Ok, dice entonces, un joven se encuentra sosteniendo un refrigerador de 80 kilogramos sobre un plano inclinado sin fricción, como se muestra en la figura. Si el refrigerador se encuentra en reposo, ¿cuál es el valor de la fuerza que ejerce la persona? ¿Ok? Entonces vamos a hacer el famoso diagrama de cuerpo libre acá mismo en el dibujo. ¿Ok? Recuerden, el diagrama de cuerpo libre es básicamente dibujar a través de vectores todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, ¿ya? Entonces, la primera fuerza, con la que siempre partimos cuando tenemos algo que tiene una masa, ¿cierto? Es la fuerza peso. Que en este caso podemos calcular la magnitud y la dirección, pero vamos a centrarnos en la magnitud primero. La magnitud del peso, ¿vale? En este caso sería m por g, ¿o no? ¿Cuánto es eso? 800. 800. En general, tengo una pregunta. Lo que pasa es que no he estado mucho viendo lo que hacen en el ICAMPUS, pero cuando hacen los cuestionarios, ¿ocupan G como 9,8 o como 10? Por lo general 10. Aunque depende igual del ejercicio. Ya, sí, eso mismo le iba a decir. Depende mucho del ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a considerar 10, pero, insisto, tengan mucho cuidado porque a veces, especialmente si tienen problemas con alternativas y de repente no encuentran la alternativa correcta, puede ser porque están ocupando el gen correcto. Por ejemplo, están aproximando a 10 y en realidad están esperando que ustedes ocupen 9,8. Entonces, les digo que si les llega a pasar algo como eso y ustedes están seguros de que lo plantearon bien, traten de rehacerlo con el otro valor y puede que ahí les dé, ¿ya? Ahora lo vamos a dejar como 10, entonces sería 80 kilogramos por 10 metros partido por segundo al cuadrado, lo cual nos da 800 newton, ¿ya? Porque todo está en el sistema internacional. Ok, dijimos que cuando teníamos este tipo de ejercicios, en general lo que íbamos a hacer, íbamos a rotar los ejes coordenados, íbamos a dejar entonces el X paralelo, en este caso, a la rampa. ¿Ok? Y el Y lo dejamos normal o perpendicular a la rampa. Entonces acá estaría mi eje Y y acá estaría mi eje X. ¿Ok? Y eso significa que en este nuevo sistema coordenado puedo descomponer mi vector peso, va a tener una componente Y y una componente X, que en este caso ambas componentes van a ser negativas. Este va a ser PI y este va a ser PX. Ok, entonces esa fuerza P la podemos ver en realidad como dos fuerzas, una actuando solamente en el eje X y otra en el eje Y, ¿ya? Pero se supone que el sistema está en equilibrio, ¿ya? Que esté en equilibrio significa que no se está moviendo, dicho de otra manera, ¿ya? Si estaba en un reposo, no está empezando a moverse, por lo tanto no hay aceleración, y si no hay aceleración, la fuerza neta actuando sobre el refrigerador es cero. ¿Qué significa eso? Que la suma de las fuerzas en todas las direcciones, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, vale cero. Exactamente, Luis, ¿ya? Por lo tanto, hay una fuerza en este caso que está compensando a la componente Y del peso. Esa fuerza tiene que necesariamente ir hacia arriba y tiene la misma magnitud que PI, y esa fuerza, que es la que ejerce la rampa sobre el refrigerador, le llamamos la fuerza normal, ¿ok? ¿Y quién está haciendo la fuerza que compensa a la componente X del peso? El hombre, ¿cierto? Hay alguien que está compensando la componente en X y en este caso es el hombre, que le vamos a poner que está ejerciendo una fuerza
F, ¿ok? Y esa fuerza F va en el sentido contrario a Px y tiene la misma magnitud que Px. De esa manera, cuando sumemos por eje, digamos, sumemos F con Px y sumemos N con Pi, nos tiene que dar la sumatoria 0 en todas las direcciones y ahí significa entonces que el sistema está en equilibrio. Ok, entonces nos preguntan cuánto vale F. Y la magnitud de F va a ser exactamente igual a la magnitud de la componente X del peso. ¿Ok? Y la componente X del peso la podemos calcular. Porque conocemos la magnitud del peso y sabemos en qué ángulo entonces está Px con respecto a P. ¿Ya? Recuerden que acá hicimos un truquillo el otro día para saber cómo podemos dibujar nuestro ángulo, pero acá. ¿Se recuerdan? Básicamente prolongamos estas líneas, ¿ok? Y acá formamos triángulos rectángulos. Ese es un triángulo rectángulo y este es otro. Entonces acá, ese ángulo debería valer 90 menos 37. Eso es 53. No, sí. 53. ¿Sí? Bueno, este de acá también es recto. En realidad ni siquiera necesitaba el 53. Estoy puro tonteando. Si este es recto, este también vale 53. Y si este es recto, este de acá vale 37. De nuevo. Ese ángulo de ahí vale 37. ¿Ok? Ahí está. Si quieren, les voy a dejar esto igual acá. Si no se acuerdan después, igual lo pueden hacer. Este valía 53. Y eso sería todo, me parece. Sí, ok. Entonces, ¿cómo podemos escribir la componente X en términos de la magnitud de P y el ángulo? Recuerden que Px también lo podemos ver acá, como si estuviera acá. Ese de ahí es Px. ¿Cómo me quedaría? La componente en X del vector P en este caso va a ser la magnitud de P por Px en este caso es el cateto opuesto al ángulo de 37. ¿Sí? Si es opuesto, significa que tengo que usar la función trigonométrica que contempla el cateto opuesto dividido la hipotenusa, en este caso sería seno. Sí, Sebastián, perfecto. Seno de 37 grados. Y esos son 800 newton por seno de 37. Vamos a ver cuánto nos da eso. Ponemos la calculadora. Sí, me parece que estos son el 37 y el 53. Son ángulos que forman un triángulo pitagórico, si no me equivoco. 800 por seno de... Sí, perfecto. No, Sebastián, no se puso la calculadora, creo.
En realidad no estoy segura, pero creo que no, ¿ya? Pero usualmente cuando pasa eso, no les van a poner nada que ustedes no puedan calcular, digamos, a mano, ¿ya? No les van a pedir calcular una función trigonométrica de un ángulo muy exótico. Si es que les van a pedir algo como eso, lo más probable es que les den el valor. Les van a decir seno de 27 vale tanto y ustedes van a tener que hacer el cálculo manual, pero nunca nada que no puedan hacer, digamos, de manera manual, ¿ya? Ok, esa es la magnitud de Px, por lo tanto esa es la magnitud de F, por lo tanto esa es la fuerza que en este caso aplica el hombre. 481,45 newton. ¿Ok? Eso sería todo. Después, cuerdas. Tenemos un bloque de masa M igual 5 kilogramos, se encuentra en equilibrio de fuerzas mientras cuelga de la cuerda 3. Las cuerdas 1, 2 y 3 están atadas a una argolla de masa despreciable en la posición mostrada en la figura. Determina las tensiones de las cuerdas 1, 2 y 3. Entonces, recuerden que cuando tenemos este tipo de problemas, analizamos el equilibrio en el punto donde en este caso se unen las cuerdas, ¿ya? Y siempre que tenemos cuerdas, tenemos en este caso tensiones. Este sería T3, T1, y T2. ¿Ok? Y este sistema entonces se supone que está en equilibrio porque ese punto no se está moviendo, por lo tanto la suma de esas tres fuerzas tiene que dar 0. ¿Ya? La magnitud de T3, bueno, y el sentido y la dirección en realidad también lo podemos determinar inmediatamente, porque sabemos que esa tensión es igual al peso, ¿ya? De la masa M. Por lo tanto, la magnitud de T3 va a ser igual, en este caso, a mg. Y la masa M, ¿cuánto vale? 5 kilogramos. Y vamos a usar G como 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de la tensión T3 vale 50 newton. Okay. En este caso, más o menos del dibujo, esto es otra interpretación, disculpen, es que T2 es perpendicular a T3, ¿ya? Por lo tanto, si tuviéramos un eje coordenado XY de esta manera, el vector T2, ¿cierto? Es paralelo entonces al eje X. ¿Ya? Y eso nos quedaría entonces que T1 es el único vector que hay que descomponer de esta manera. Este sería la componente en Y del vector 1 y esta sería la componente en X del vector 1. ¿Ya? Bueno, ahí T2 está puro tonteando porque no nos sirve tener esto. Bueno,
no importa ahora, pero entienden la idea, ¿ya? Que en el fondo tenemos dos fuerzas actuando en X, la componente en X de T1 y T2, y tenemos dos fuerzas actuando en Y, la componente en Y de T1 y T3, ¿ya? Como esto está en equilibrio, T1X tiene que ser igual a T2 en magnitud, y yo dibujé T2 mucho más largo, ¿ya? Por lo cual no es realista, pero digamos, el resultado nos tiene que dar que esos dos vectores tienen la misma magnitud porque esto está en equilibrio. O si no, este punto estaría moviéndose hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale la componente en Y de T1? En otras palabras, ¿cuánto vale el largo de este vector? Newton, perfecto. Ya, porque como esto está en equilibrio, el largo de este vector tiene el mismo largo de T3, y T3 ya lo calculamos. Así que no hay que hacer nada más. Esto tienen que tener la misma magnitud, sí o sí. Por lo tanto, la magnitud de la componente ni de T1 vale 50 newton. Perfecto. Podemos determinar la magnitud de T1 si es que conocemos la componente ni de T1. ¿Qué creen ustedes? Que sí, ¿cierto? Lo que hacemos usualmente es calcular las componentes teniendo el vector, teniendo la magnitud del vector y el ángulo, ¿ya? En este caso tenemos el ángulo y tenemos la componente y queremos calcular la magnitud del vector. También lo podemos hacer, ¿ya? Planteándolo de esta manera, tenemos entonces que la componente en Y de T1 la podemos escribir como la magnitud de T1 por, en este caso, ¿qué sería? Recuerden que acá hay un ángulo de 45 grados. Y acá también. Si nos fijamos acá en este triángulo, T1 en este caso es, T1i es adyacente al ángulo. ¿Qué función trigonométrica habría que ocupar? Coseno. Coseno de 45. Ojo que también lo podríamos haber hecho acá. Podríamos haber tomado este triángulo rectángulo y haber usado el seno de 45, porque en ese caso el T1i, que estaría acá, sería opuesto a 45, ¿ya? Pero creo que sí, lo vimos en una ayudantía, no estoy segura, pero quizá ustedes ya se dieron cuenta, pero seno y coseno de 45 valen lo mismo, ¿ya? Por eso que en este caso da lo mismo como lo hagamos. Da lo mismo si tomamos seno de 45 o coseno de 45. Tienen el mismo valor, solamente para 45 grados, ojo. Entonces de acá podemos despejar la magnitud de T1 y vale la componente ni de T1 dividido coseno de 45. La componente ni de T1 dijimos vale 50 newton. Sería 50 partido con coseno de 45 grados. Vamos a la calculadora. Vale aproximadamente 62,6 newton. ¿Les da lo mismo?
Tenemos T1, T3 y nos faltaría T2. ¿Ya? Le da 70,71. Ah, sí, disculpe. Yo me pifié. Sí, 70,71, perfecto. Muchas gracias. Ok. Y nos faltaría entonces T2, pero ojo con T2, que como este sistema está en equilibrio, T2 tiene que ser igual, en magnitud por lo menos, a la componente en X de T1, ¿ya? Y la componente X de T1 la podemos calcular porque conocemos la componente, conocemos la magnitud de T1, ¿ya? La magnitud de T1 vale 70,71. La voy a escribir mejor. Sería la magnitud de T1 por, en este caso, nos vamos a fijar en este triángulo, 45, y T1X es el cateto adyacente de este triángulo, o sea, de este ángulo del 45 de acá. Así que sería por coseno de 45. Y ojo con esto, si recuerden que esto, el 70,71 lo calculamos a partir de acá. 50 partido coseno, y 50 partido coseno por coseno, nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 50 newton. Sí, Sebastián, lo que estaba diciendo es que antes de hacer la división, consideremos esto, que el 70,71 lo calculamos como 50 partido coseno de 45. Si el 50 partido coseno de 45 lo multiplicamos por coseno de 45, va a quedar 50. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que pasa a veces cuando aproximamos y no, digamos, o truncamos números, nos perdemos, digamos, los decimales que hacen que el resultado sea más exacto. Pero si hacemos la división antes de esos números irracionales, nos queda el número más exacto. Por lo tanto, T2, la tensión T2 va a ser 50 newton. Así que T2 y T3 valen 50 newton y T1, oh, ¿qué onda? Y T1 vale 70,71. ¿Ok? Ya, vamos a hacer el número 6, el último. Una pregunta Dígame. sobre el ejercicio anterior. ¿Habría sido muy apresurado sacar la conclusión es que como de que todas las magnitudes y la descomposición de T1 en este caso valdrían lo mismo porque hay un ángulo de 45 grados? Como de primeras decir que vale lo mismo. No, o sea, depende. Si a usted le piden el desarrollo y tiene que hacerlo sí o sí, sería un poco apresurado. Pero si es un Ok. ejercicio de alternativa y usted está seguro, no, yo creo que no es apresurado. Este ejercicio es muy, muy común. ¿Ya? Lo más probable es que no es la primera vez que se encuentren con él o que se van a encontrar con él en el futuro. Y claro, como usted dice, el ángulo de 45, eso significa que en ese caso las componentes se reparten de manera equitativa. ¿Ok? Y eso sucede porque seno y coseno de 45 valen lo mismo, por lo tanto las componentes van a ser iguales. Como solamente tenemos otras dos cuerdas, que en esas dos cuerdas van, en este caso, ojo, en las direcciones solamente en X, solamente en Y, estas componentes son iguales a extensiones y es más o menos evidente, ¿ya? Pero bastaría con que, por ejemplo, la cuerda 2 esté un poquito inclinada hacia arriba y esto ya sería una historia completamente distinta. ¿Ok? Pero así como usted lo ve, si usted ve, está muy seguro que vuelve a ver el mismo ejercicio, exactamente el mismo, entonces puede
perfectamente asumir lo que acaba de decir. Ok, gracias. ¿Ya? Ok, vamos a la 6. Dice, sobre el bloque A de 1,2 kilogramos de masa, se coloca el bloque B de 3,8 kilogramos de masa. El bloque B es empujado por una mano con una fuerza de magnitud constante, F igual 35 newton, paralela a la superficie. Los bloques se mueven juntos, sin deslizar entre sí, con una velocidad de 2 centímetros partido por segundo. Obtengan la magnitud de la fuerza de contacto que ejerce el bloque A sobre el bloque B. Ok, la masa de A es 1,2 kilogramos, la masa de B 3,8 kilogramos. Y la fuerza F que aplicamos sobre ¿quién? El bloque B es empujado por una fuerza de 35 newton. Decir que la normal es la fuerza que al ejercer... ¿Cómo, Luis? A ver, en este caso se puede decir que la normal es la fuerza que al ejercer hacia B, por lo tanto... no sé a qué se refiere. O sea, creo que usted se refiere a la fuerza de contacto. La fuerza de contacto en este caso sí. La fuerza que ejerce B sobre A es la misma que A ejerce sobre B. Pero la normal es otra fuerza, ¿ya? En este caso hay, digamos, dos normales distintas. Una normal que ejerce el suelo sobre A y otra normal que ejerce A sobre B. ¿Ok? Son cosas distintas. 35 newton. Y los bloques se mueven juntos con una rapidez de... una velocidad, rapidez de 2 centímetros partido por segundo. Ok, entonces... Ok, veamos los diagramas de cuerpo libre de B y de A. No estoy segura si estoy entendiendo bien el problema. Me imagino, me da la impresión de que este problema estaba planteado como para ver roce. Pero no estoy segura. Ah, chuta, ya estamos en la hora. Ya, chicos, disculpen, estamos en la hora y este ejercicio yo creo que va a dar para unos 10 minutos por lo menos. Así que lo voy a resolver y se los voy a subir, ¿ya? ¿Qué les iba a decir? Ok, me imagino que todos los que están acá llegaron hasta este punto. Van a rendir el examen, ¿o no? ¿Sí? Súper. ¿Es mañana? Con miedo. Ya, chicos, no tengan miedo. Yo creo que les va a ir súper, súper bien.
Los quería felicitar, de verdad. Este curso es el segundo año que lo hacemos, así en el verano, y de verdad que se nota mucho la motivación y el interés de ustedes y se agradece bastante. Ya hacen mucho más ameno el trabajo cuando ustedes, digamos, demuestran que quieren aprender. Así que les doy las gracias. Fue un placer haberles hecho ayudantía y espero que les vaya muy bien en el examen. Ojalá aprueben, así van a tener un curso menos el primer semestre. Si no, pueden tomar 110 derechamente la siguiente física. Y bueno, eso, mucho éxito en su carrera también y quizás nos volveremos a ver más adelante. Que estén muy, muy bien. Gracias a ustedes, chicos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, cuídense.